Bondadoso Padre Celestial, en esta dulce mañana, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, para que tú, Señor, hoy nos dé la porción, Señor, que es tu palabra, Señor, la que necesitamos, Señor, la que cada uno de tus hijos necesita, Señor, en lo más profundo de su corazón, Señor, para así poder seguir en esta caminata, Señor, para corregir lo que tiene que corregir, Señor, para quitar lo que tiene que quitar, amado Dios. Oh Señor, tu palabra dice que la novia, amado Dios, será sin mancha y sin arrugas, Señor. Dios, prepáranos en cada día, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, tenga aquí, Señor, a una novia, Señor, sin mancha ni sin arrugas, Señor, ataviada, Señor. Dios, háblanos en esta dulce mañana, Señor. Quita usted, Señor, el hombre, Señor. Pasa carbones encendidos por los labios, Señor, y sea usted que manifieste tu palabra, Señor. Dios, bendice los que están esta mañana, Señor, como también los que no han podido venir, Señor, y están en camino, Señor. Sana, Señor, el que tiene alguna enfermedad, Señor. Levante al afligido, Señor. Oh, Padre amado, tú sabes que esta caminata es con batalla, Señor. Pero Dios, estamos confiando, Señor, en aquel que resucitó en el tercer día, Señor. Bajó al sepulcro del infierno, Señor, y le quitó la llave de la muerte, Señor, del Hades. Oh, Padre, en ese, Señor, que es nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, en Él confiamos, Señor. Padre, llénanos hoy, Señor, de tus bendiciones, Señor. Unge, Señor, cada corazón, Señor. Y hoy, Señor, danos de tu gozo, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos. Le dije del Colosenses 1, ¿verdad? Del 15 al 29. ¿Lo tienen? Ok. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Seguimos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, Él es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Amén. Para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él toda la plenitud habitase también toda la plenitud. Seguimos. Aquí el hermano Branham dice, permíteme que le ponga un poco el énfasis nuevamente a este versículo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Oye? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oh, hermano, observen hacia dónde fue ese reconcilio. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos, sin manchas
irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, escuchen esto, hermano, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fue hecho ministro. Amén. Continúo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en carne lo que falta de los afectos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. De la cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto, capten esta parte aquí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Fíjate, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Continuamos? ¿Me sigue? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de vida, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Fin de la cita. Volvemos a cerrar nuestros ojos. Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, por permitirnos leer esta porción de tu palabra, Señor, para dar inicio, Señor, a este servicio, Padre amado. Dios, guárdanos de cualquier cosa, Señor, cualquier conjetura, Señor, cualquier cosa contraria a tu palabra, Señor. Circuncisa cualquier pensamiento, cualquier idea que tengan cualquier hombre o mujer en esta mañana, Señor, y quítalo de su mente y apártalo de estas cosas, Señor. Te lo pedimos en tu dulce y santo nombre, amado Dios. Bendice tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que inicie, Señor, este servicio para gozarnos en tu palabra, Dios. Te lo pedimos en tu dulce y santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema es Cristo es el misterio de Dios revelado. Y fíjese lo que decía casi lo último, ¿no? El misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Y vamos a comenzar por ahí, de los misterios ocultos. Fíjense, en la cita, cito textualmente aquí. Ahora, el misterio secreto de Dios lo tenía Él antes que el mundo comenzara. Amén. Así lo dijo el profeta. Ahora, allá, en la parte de atrás de la mente de Dios, había algo que Él estaba queriendo y que iba a lograr. Y Él tenía un motivo por el cual hacerlo, para de esa manera permitir expresarse a sí mismo. Amén. ¿Lo captan? Porque en el principio ni siquiera había una luna, estrella, átomo, molécula, ni nada. Él era Dios. Amén.
Pero en ese momento él no era exactamente Dios. Como me dijo. Porque Dios es un objeto de adoración. Me salgo de la cita. Dios es el significado de Dios es objeto de adoración. Y Dios, por la lectura, sabemos que Él es el alfa, el omega, el principio y el final. Y antes de todas las cosas, Él era. Amén. Pero no había nada. No había estrella, luna, no había nada. Solo aquel que después comenzó a llamarse, o lo llamamos Dios, porque Dios es objeto de adoración. Lo que voy a decir no está en el texto. Dios, nos ponemos que Dios creó los cielos y los ángeles, ¿verdad? Y todos los querubines y todo aquello. Y los ángeles en el cielo adoran a Dios, los querubines. Todo fue creado por la mano de Dios. Pero Él después comenzó a hacer algo con una creación. Ahí vamos a continuar. Fíjense. Ahora el misterio secreto de Dios lo tenía Él antes que el mundo comenzara. Amén. Aquí sigo. Él era Dios, pero en ese momento Él no era exactamente Dios, porque Dios es un objeto de adoración y no existía nada que le adorara. Amén. Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio oculto. Y de eso quiero hablarle en la iglesia en esta mañana. El misterio oculto de Dios que Él tenía en su mente antes que el mundo comenzara. Amén. Gloria a Dios. El gran misterio de Dios, de cómo fue, es un secreto. Amén. Él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada al respecto. Ni siquiera los ángeles lo entendían. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Ven? Él no lo reveló. Él no lo reveló. Por esa razón, bajo nuestro séptimo misterio, cuando el séptimo sello, no nos vamos a ir hasta allá. Cuando el séptimo sello fue abierto, hubo silencio. ¿A dónde? En el cielo. ¿Por cuánto? Por media hora. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ellos quisieron saber cuándo Él vendría. Amén. Lo tienen, ¿verdad? Él dijo, no es, mejor dicho, Él dijo, aún el Hijo mismo no sabe cuándo sucederá. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Fíjense, si nos vamos al libro de Lucas 24, voy a resumir un poquito aquí esto. Dice, nos damos cuenta que son los apóstoles en el camino de Emaús, ¿verdad? No tengo yo sé que es un capítulo 24, pero no tengo el versículo. Pero fíjate, habla de Emaús. Jesús salió allí después de su resurrección y ellos estaban en su camino hacia Emaús. Andaban por el camino pensando y hablando y llorando a raíz de su muerte. ¿Eso es correcto? Ahí lo tienen en las escrituras. Usted lo puede leer con más determinamiento en los caminantes de Emaús. Amén. Y fíjense, andaban por el camino pensando y hablando, llorando a raíz de su muerte y de cómo le habían visto sufrir por lo que ellos pensaban que no tenían ningún valor. Le habían quitado a su Señor y lo habían crucificado y ellos iban por allí llorando. Amén. Y él salió al lado del camino y comenzó a hablarle de Cristo. Él dijo, oh insensatos, estoy hablando textualmente, lo que está aquí escrito, oh insensatos y lentos de entender, ¿no saben
lo que todos los profetas y los salmos? Amén. Repito. Oh insensato y lento de entender, ¿no saben lo que todos los profetas y los salmos que hacía él? Se identificaba a estos apóstoles que todos los profetas y que todos los salmos y todo era él expresado, hermano. ¿Lo captan? Está diciendo el Señor que todos los apóstoles, que todos los profetas, era él en el principio. O mejor dicho, en la expresión de él. Amén. Dios lo bendiga, hermano Ender. Escuché su voz por allá. Ahora, continúo. Él estaba diciendo que todos los salmos y todos los profetas hablaron de él. ¿Será eso cierto? Esta es una escuela dominical. Amén. Fíjense. Pues eso allí entonces muestra que todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y todos los salmos, el cantar, los cantos que fueron cantados acerca de él. Ya lo vamos a ver. Qué bonito, ¿verdad? Todo esto fue con él. Y fíjense, vamos a buscar un ejemplo. Tomen el Salmo 22 en su Biblia. Salmo 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense que en Salmo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Ahora fíjate, vamos a llevarlo a la escritura. Salmo 22, y cántelo y compárenlo con la mañana de la crucifixión. Amén. ¿Lo ven? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ven? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos. Horadaron mis manos y mis pies. Aún teniendo todas esas cosas allí, ellos cantaban ese salmo, amén, allá en el templo, y crucificaban allí a la propia persona. Oh, hermano, ¿ven lo que se está abriendo en esta mañana? En el Antiguo Testamento ellos cantaban los cánticos, y en los cánticos se reflejaba, se manifestaba Él. Amén. Y ellos lo cantaban y tenía el autor de la vida, a Él. Fíjense, ahí crucificado. Gloria a Dios. Fíjense, hermano. Esos grandes líderes religiosos, para aquello entonces, esos grandes hombres, esos grandes maestros, y sin embargo tan cegados, dice la palabra aquí, que estaban leyendo a los profetas y cantaban los cantos y cometiendo el crimen que estaba dicho que ellos cometerían. Y fíjate, dice el profeta, lo mismo está aconteciendo hoy o esta mañana. Amén. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden captar? Gloria a Dios. Aleluya. Estaban crucificando al que ellos estaban esperando, hermano. Amén. Ahora, Él dice aquí, dice el Señor, escudriñad las Escrituras, ellas testifican de mí. En ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y eso es cierto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto, amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El cántico, el testimonio, y aún fue llevado
a la cruz del Calvario. Pero le estoy hablando que había un propósito, ¿no? Fíjense, en ella penséis que tenéis la vida eterna, y eso es correcto, es cierto. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y yo estoy dando testimonio de ellas. Y si yo no lo hago, las obras que fueron prometidas que haría, entonces no me escuchen, dice el hermano. Pero si hago las obras y no me pueden creer, creen a las obras. Amén. Porque ellas testifican que Él es la palabra. Gloria a Dios. Amén. O parece que no pudiera estar más claro, dice el profeta. Lo hace de una forma de exclamación. Ven, ahora, escudriñar las escrituras, él dijo que Moisés y todas las leyes y lo demás y los profetas y salmos hablaron de él. ¿De quién? Del Señor. Y una vez más él dijo que las escrituras testifican de él. Amén. Entonces fíjense, hablando de él, y si se habla de él desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, él es el tema principal de toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si usted lee la Biblia y no ve a Cristo en cada versículo, regrese y léala de nuevo, dice el profeta. Si no puede ver a Cristo en cada versículo de la Biblia, entonces usted léala de nuevo, porque algo se le escapó. Gloria a Dios. Hermano, el profeta dice que la Biblia es Cristo. Gloria a Dios. Él es la palabra. Cuando usted lee en el principio, creó Dios, allí está Cristo. Todo, hermano. De allí hasta él, lo que usted acaba de decir ahorita, el amén. ¿Por qué significa amén? Así sea. Gloria a Dios. En Apocalipsis, toda la palabra está identificando ¿a quién? A Jesucristo. Amén. ¿Lo ven? Oh, hermano. Qué hermoso, ¿no? Se ve este pasaje desde el Antiguo Testamento a Él. Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Lo ven? Gloria a Dios. Continuamos. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Fíjense, entonces decimos que Él es el tema principal de la Biblia. ¿Seguimos? Era Él en los profetas, Él estaba en los salmos, Él estaba en la historia de la Biblia. La Biblia es un libro profético, lo sabemos nosotros, ¿verdad? Amén. Es un libro histórico también, perdón. Es un libro de amor. Amén. Es un libro de cantos. Es un libro de vida. Y allí usted encuentra a Cristo, aquí, en esta Biblia. En toda esa definición que dijo el profeta, es vida, amor, cántico, salmo, ahí está Cristo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Poder ver a nuestro Señor desde el principio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras. Gloria a Dios. Seguimos. Él estaba en los profetas, Él estaba en los salmos, Él estaba en la historia y también en la Biblia. Y las cosas que han de venir, así que Él fue antes y aún después. ¿Qué es lo que hace entonces a Él el mismo de ayer y hoy por los siglos? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, Él era los profetas. Él estaba en ellos. Él estaba en los salmos, Él está en la historia y Él son las cosas que están por venir. El mismo, fíjense, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? De Hebreo 13:8. Seguimos.
Entonces, si Él es todo aquello, lo que ya hemos escuchado, entonces Él debería ser el tema principal, escuche, Él debería ser el tema principal ¿de qué? De nuestra conversación. Yo levanto la mano, amén. Si Él es todo aquello, si Él es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Él es en los profetas, en los salmos, en los cánticos, la Biblia es la historia de amor, es una historia de canto de los profetas, y todo eso revela a Cristo. Entonces, esto debe ser el tema principal, ¿verdad? De nuestra conversación, dice el profeta, de nuestro pensar, de nuestro cantar, de nuestro caminar. Amén. Él debería ser el tema principal de nuestra vida, hermano. ¿Sí? Si usted no tiene Cristo en su vida, en todo lo que hace, y fíjate lo que dice, en nuestro pensar, en nuestro caminar, en todo, si no está Cristo, hermano, la cosa no está bien. Porque si creemos en las Escrituras, es Cristo. Y si Cristo está en todas las cosas, entonces Él es el tema principal de nosotros. Y nosotros como cristianos, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cómo? Ser como Cristo, ¿verdad? Algo así como ser cristiano es ser como Cristo. Y Cristo está identificado en todas estas santas escrituras, desde el principio hasta el final. Entonces, Cristo debe ser nuestro principal tema y nuestra principal vida. Amén. ¿Cuánto lo cree? Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Él debería ser el tema principal de nuestra vida. Si Él es el tema principal de la Biblia y la Biblia está en nosotros, entonces Él debería ser el tema principal de todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Debería ser Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bonito. Este tema es bonito, hermano. Me gusta este tema que predicó el profeta. Pero cuando Cristo se ha identificado en usted, identificándose en Él mismo, entonces usted es como Cristo. Amén. El que no se identifica con Cristo, no está con Cristo. Amén. Y el que es cristiano tiene que identificarse con el Señor Cristo, como Cristo, como un cristiano. Entonces, Él mismo, entonces usted es como Cristo, pues la palabra cristiano, lo que vamos a decir ahorita, significa como Cristo. Allí tiene su identificación. Amén. Oye, hermano, ¿cuál es tu identificación? Cristo en mí. Amén. Qué bonito, ¿eh? Oh, hermano. Ahora, siendo Él en nuestra identificación, entonces nosotros debemos estar identificados con Él y vivir para Él. Oh, hermano. Fíjate cómo Cristo nos comienza a hablar desde el principio de las Santas Escrituras. Después nos dice que si todo esto es Cristo y la creación es Cristo. Y nosotros, si somos cristianos, entonces tenemos que tener nuestra conversación, todas nuestras vidas en Cristo. Y también no parte de eso, sino que Cristo tiene que ser parte de nuestras vidas. Es decir, vivir para Cristo. Gloria a Dios. Amén. No sé, pero yo me estoy gozando con esto. No sé. Quisiera leerlo otra vez. No sé si lo tan... Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjense. Y siendo Él en nuestra identificación, entonces nosotros debemos estar identificados con Él. Al vivir para
y al vivir para Él, para Cristo, hermano. Capten esto, hermano. Cáptenlo en su corazón. Quizás aquí hay hermanos que tienen ya una caminata con tiempo, ¿verdad? Una huella en esta caminata con Dios, o con nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho. Pero también tenemos quizás hermanos que están recientemente llegados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los que están recientemente, o los que no están todavía identificados con la palabra, capten eso hoy. Cristo en nuestras vidas y vivir para Cristo. A veces, lo voy a decir con cierto respeto hacia la audiencia, pero a veces uno se avergüenza al ver cosas cuando hay personas que se dice ser cristiano y usted le ve lo que están haciendo y uno dice, Señor, sentí vergüenza ajena, sin ofender a nadie. Pero ser cristiano no es una cosa que te lo vas a etiquetar. Yo soy cristiano por la vestimenta, porque cargo la Biblia, porque canto, porque voy los domingos, voy los viernes, voy los miércoles, porque es la iglesia del mensaje. No, ser cristiano, lo que está diciendo ahí, vivir para Cristo. Si usted no agarra en esa parte y no lo lleva en su corazón, búsquelo, porque ahí está la esencia. Amén. Continuamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Noten, Dios ha tenido un propósito triple en este gran misterio secreto. Dios, en su gran misterio secreto que tenía antes que el mundo comenzara, lo que vamos a decir al principio, ¿verdad? Tiene en eso un propósito triple. Y ahora de lo que queremos hablar en esta mañana es, ¿cuál es el propósito triple? El hermano Branham habla de tres propósitos triples, o propósito triple. Y el primero dice, el primer propósito fue que Dios, acuérdense que él tenía un secreto, que Dios quería revelarse al pueblo. Amén. Anoten eso. El primer propósito es Dios quería revelarse al pueblo. ¿Y cómo lo tenía que hacer? ¿Lo ves? Dios en el principio, Él era Dios, no había nada. Pero Él tenía que hacer algo para hacer una obra. Amén. Y Él tenía que manifestarse para poder nosotros llegar a Él. Amén. Y nos vamos por aquí por el primer propósito que dice nuestro precioso hermano en este mensaje, que es Dios quería revelarse al pueblo. Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios. No lo podía hacer. No lo podía. Como el gran Jehová Dios no lo podía. Recuerda cuando Moisés estaba en el monte, en la montaña, en el monte, donde él le dijo a su pueblo que se acercara porque quería Dios bajar, ¿verdad? Y Dios bajó en aquel monte y comenzaba a tener ruidos y aquellos tremendos sonidos, relámpagos, fuego, y el pueblo no pudo soportar eso. ¿Ven? Imagínense, Dios en su inmensidad, Jehová Dios, no podía presentárselo. Amén. Fíjense, Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. ¿Cómo se iba a presentar algo con esa característica? Gloria a Dios. Amén. ¿Lo ven? Algo infinito, algo eterno, ¿sabes? Algo eternidad.
Ya eso lo dice todo. Él no podía, Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente. Amén. Porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ser gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de oír y ir más allá del siglo de cientos de millones de trillones de años de luz por el espacio y allá fuera a lo infinito, a la eternidad, una gran criatura que fue todo eso? Entonces fíjense, él no podía hacerlo, hermano. ¿Lo ven? Gloria a Dios. Déjame un momentico, hermano, téngame paciencia. Estoy leyendo un poquito aquí. Nos quedamos en el primer propósito, ¿verdad? Amén. Fíjense. Entonces, por lo que él quería, él no podía hacer eso, hermano. Él era algo muy inmenso. Y fíjense, ¿cómo podría, dice el profeta, cómo podría ser ese gran ser que nunca tuvo comienzo? Fíjense, que después de huir y ir más allá del siglo de los siglos de billones y trillones de años, por el espacio y allá afuera a lo infinito, a la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso, y aún lo es, dice el profeta. Pero lo que él quería hacer, escuchen, él amaba el ser padre, porque él era padre. Amén. ¿Lo están captando, hermano? Aquel ser inmenso, aquel ser eterno, infinito, quería hacer algo para llegarse a nosotros. ¿Ven? Pero él tenía que hacer algo y por eso él agarró y comenzó a manifestarse de una manera. Amén. Y él quería amar, él amaba ser padre porque él era padre, y la única manera como él lo pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo. ¿Lo captan? Este es un mensaje bonito. Amén. Véanlo con mucho espíritu. Él era viniendo a ser un hijo del hombre. Por eso que él se continúa, él siempre se decía el hijo del hombre. Amén. Él decía el hijo del hombre. El hijo del hombre, ven, ellos no sabían de lo que él estaba hablando, muchos de ellos, ¿verdad? Él decía el hijo del hombre. ¿Quién lo decía? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer propósito, él tenía que revelarse al pueblo a través de un hijo. Y un hijo de hombre. El hijo del hombre tuvo que revelarse a través de su hijo. Amén. Segundo propósito, para tener preeminencia en su cuerpo de creyente, esa es su novia, para que él pudiera vivir en las personas. ¿Lo ven? ¿Lo captan? Para poder, fíjate, segundo, para tener preeminencia. ¿Sabe lo que es preeminencia? ¿Sí? Para los que no lo saben, es un privilegio, dice la palabra, excepción o ventaja de que goza una persona o razón o mérito especial. ¿Lo ves? Es un concepto. Entonces, para tener ese privilegio en su cuerpo de creyente. ¿Lo ves? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Fíjense, esa es su novia, para que él pudiera vivir en las personas. Gloria a Dios. Ahora, hermano, esto es rico, dice el profeta. Dice que para él es muy rico, es solo pensarlo, estas cosas. ¿Entiende cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente, fíjate, él dice que por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en un estado original? Entonces él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo. ¿Lo captan? ¿Lo ven? ¿Lo captaron, hermano? Él, fíjese, aquí hace una pregunta, se hace una pregunta el hermano, el profeta, y dice,
¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Como lo estaban, ¿verdad? Fíjense, ¿por qué entonces no lo mantuvo así? Porque sencillamente él no pudiese haberse expresado o no podía expresar su plenitud, sus atributos completos. Amén. Y Dios tiene sus atributos. Gloria a Dios. Fíjense, pues él pudo haber sido un padre allá, es cierto, pero él también es un salvador. Es uno de los atributos. Amén. Le dicen al profeta, usted dice, ¿cómo sabe usted que él era? Él lo es porque yo he tenido la experiencia. Eso lo dejo yo entre el profeta y el que le hizo la pregunta. ¿Ve? Pero así está escrito y eso es, así dice el Señor. Él es el Salvador, él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Lo ven? No se me duerman. ¿Cómo podía ser? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. ¿A ver? ¿Cómo podría ser sanador? Solo por medio de Cristo. Ven, todas las cosas terminan en esa única persona. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El principio. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la palabra. Pero tenía que llegar algo, Dios tenía que manifestarse de alguna forma. Él tenía que hacerse, expresar su plenitud. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Porque él pudo haber sido el padre allá solamente en el huerto del Edén, con Eva y Adán, y listo, ahí se quedaba tranquilo. Pero no, él tenía un plan. Él tenía un misterio y un propósito. Y acuérdate que él, no lo voy a adelantar, no voy a adelantar porque entonces se me van a perder la secuencia de la palabra. Fíjense, todas las cosas terminan en esa única persona, Jesucristo. Amén, a ella. Eso es tremendo, hermano. Fíjese, hermano. El apóstol Pablo dice, con todo su gran intelecto, enseñó, él fue instruido por Gamaliel, dice el profeta. Eso lo sabemos porque lo tenemos en la Santa Escritura. Para ser un gran sacerdote o rabino, algún día. Amén. Él tenía grandes ambiciones intelectualmente. Él era un hombre, un gran hombre, una gran autoridad, un gran hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar todo eso. ¿Lo ven? ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Para llegar a ser parte de la palabra, para expresar a Jesucristo, él sabía lo que era que decir. Amén. Él tuvo la noción de ir a un lugar donde algunos hermanos le habían llamado, pero a él le fue prohibido. Amén. Por el Espíritu hacer su propia voluntad. ¿Lo ven lo que están escuchando? O si la gente aún medio espiritual pudiera captar eso, ¿lo captan, hermano? Hay que salir una palabra. Él, fíjate, pero él le fue prohibido por el Espíritu hacer su propia voluntad. Cristo en nosotros, nuestra vida en Cristo. Amén. Oh Señor, a él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él solo podía hacer, el Espíritu me lo prohibió, dijo. Ven, él era un prisionero de Cristo. ¿Captaron? Él era un prisionero de Cristo. Levanten las manos, ¿quién quiere ser un prisionero de Cristo? Amén, hermano. Yo quiero ser un prisionero de Cristo, como lo fue Pablo, un prisionero de Cristo.
Qué bonito, hermano. Esto es hermoso, esto es la palabra. Esto nos dice a nosotros, ahorita, en esta edad, en esta etapa de la edad, de la última edad de la iglesia, hoy nos está el Espíritu Santo, a través de la palabra, diciendo o remontando estas cosas una vez más. Porque Él nos ama. Porque Él te ama. Porque Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. Y Él está trayendo un tema para, quizás algunos dirán, bueno, sí, hermano, yo tengo este tema, yo lo he leído y lo sé. Pero Dios sabe todas las cosas. Y quizás aquí, quizás habemos hermanos que tenemos que a veces la palabra irlo alimentando para que si no capta la palabra, si no se alimenta, se debilita. Y esto nos ayuda a que, oye, sí, ¿verdad? Cristo en mí, yo en Cristo, sí, hermano. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Fíjate, Pablo era un gran hombre, ¿verdad? Y fíjese que él no tuvo que hacer su voluntad, no pudo. Era la voluntad de Cristo. Amén. Y fue prisionero de Cristo. Moisés, su intelecto, tuvo que perderlo para así poder encontrar a Cristo. Ahora capten esas dos cosas. Pablo y Moisés. Pablo, un gran hombre, tuvo que perder todo aquello, dejar todo aquello. Y Moisés dice, también lo hace. Amén. Gloria a Dios. Para ser prisionero, luego cuando Dios le había sacado al mundo a golpes y todo lo que de hombre poderoso que tenía, y cuando se paró en la presencia de esa columna de fuego aquel día, él se quedó mudo. Amén. Él ni siquiera pudo ni hablar, dijo él. Dios entonces tuvo un prisionero. Ven ustedes, no lo intente con su propia búsqueda. Oh, hermano, ¿lo ven? No lo intente con su propia búsqueda, dice el hermano. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Fíjate, ni siquiera pudo ni hablar, dijo. Dios entonces tuvo un prisionero, ¿ve? No lo intente con su propia búsqueda. Luego Dios tuvo que investir a este hombre o dotarle con poder suficiente para que pudiera ir allá. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No se me duerman. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Él era prisionero por completo de las cadenas de la palabra de Dios, atado solamente por así dice el Señor. Yo quiero ser un prisionero de Dios. Gloria a Dios. O si pudiera conseguir prisionero así. Oh, hermano, qué bello, ¿no? Allí es cuando él puede expresar la preeminencia. No, hermano, lo que le está diciendo el Señor Dios esta mañana. Por eso es que a veces sale estas cosas. Bueno, pero fíjate, si él pudiera conseguir prisionero así, ahí él puede expresar la preeminencia. ¿Lo capta? Entonces, ahí donde dice la palabra que este cristianismo no puede ser un cristianismo light. O simplemente, no, yo soy un cristiano. Él está llevando a dos grandes hombres, a Moisés, a Pablo y a Moisés, que tuvieron que dejar todas esas cosas para hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense. Ahora, ese era el segundo propósito, ¿verdad? Para tener preeminencia en su cuerpo de creyente, esa es su novia, para que pudiera vivir
en la persona. ¿Lo ve? Lo capta, hermano. Lo está captando. Para traer preeminencia, le dije que era preeminencia, ¿verdad? Privilegio. En su cuerpo de creyente, de quien, de ustedes, de nosotros los que estamos aquí, los que creemos en esta palabra y en Cristo Jesús. Amén. Esa es su novia, para que pudiera vivir en la persona del creyente, en la novia. El tercer propósito de Cristo es el misterio de Dios revelado. Gloria a Dios. El tercero es para restaurar, capten esto, el reino a su posición de vida que cayó a raíz del pecado del primer Adán. ¿Lo ven? ¿Lo está captando? De nuevo a cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente, hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos. Tres propósitos. Dios quería revelarse al pueblo. ¿A través de quién? Del Hijo. El Hijo del Hombre. Amén. Para tener preeminencia, privilegio, en su cuerpo de creyente, esa es su novia, para que pudiera vivir en la persona. ¿Quién? En usted. En mí. ¿Ven? Lo paso por allí nuevamente. Y el tercer propósito, para restaurar, escuchen esto, para restaurar el reino a su posición de vida que cayó a raíz del pecado del primer Adán. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Esto es una clase de escuela dominical. Palabra. Amén. Esto es para alimento espiritual para nuestras almas. Dios expresado en Jesucristo, amén, que era igualmente Padre, Hijo y Espíritu Santo. La plenitud de la deidad corporal, ya lo dijimos, amén. Ahora, la plenitud total de la deidad corporal mora en su... Ahora vean esto. Qué bonito es esto. La plenitud total de la deidad corporal mora en su iglesia. Las preeminencias, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que era Cristo se derramó en la iglesia. ¿Los quién? Los creyentes. Los creyentes en Cristo. Usted y yo. Amén. Fíjense, él habla aquí no de las denominaciones, que agarraron la palabra y la quebraron. Gloria a Dios. Entonces, a través de esta vida de su Hijo, su cruz, la sangre, dice aquí, de su cruz, para que Él pudiera reconciliar a sí mismo un cuerpo, una novia, la cual es Eva, la segunda Eva, amén. Y Dios le dio un tipo, como, fíjese, como lo hizo en Moisés y todos ellos, igual como lo hizo en Adán, amén, y Eva, en Adán y Eva, dando un tipo que eran Cristo y la novia. Eva, la novia, Cristo, el Adán, amén. Él es el segundo Adán y la iglesia es la segunda Eva. ¿Para qué? Para restaurar el reino a su posición de vida a la caída, a la raíz del pecado. A restaurar aquello caído del primer Adán y la primera Eva. ¿A través de quién? Del Cristo, el segundo Adán y de la novia. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Esto es palabra, esto es esencia espiritual. Y mientras la segunda Eva, escuchen ahora esto, porque esto fue una promesa hecha desde la primera edad de la iglesia. Amén. Y fíjate, mientras que la segunda Eva, que en la iglesia, ¿verdad?, haga compromiso contra la palabra, escuchen esto,
mientras la segunda iglesia haga compromiso con la palabra, no está haciendo ella lo mismo que la primera Eva. ¿Lo capta eso? ¿Dicen amén? Tratando de decir, pues, es para otra edad, o diciendo otra cosa, y llegaremos a eso en unos minutos, dice el profeta. Si es que él dijo que era para otra edad, ¿cómo pudiera ser para otra edad cuando él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten, hermano? ¿Cómo está entrando la palabra en su corazón, hermano? ¿Se están gozando con la palabra? Esto es palabra, esto es vida eterna. La Biblia, hermano, manifiesta al Cristo desde el inicio, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Pero Dios así lo ha diseñado. Y fíjense ahora lo que va a salir aquí. Y escondido de los ojos de los prudentes y sabios, y lo reveló a los bebés predestinados que estaban predestinados para recibirlo. ¿Qué es eso ahora? ¿Ve la cosa? ¿Ve todo esto? Qué bello, ¿no? Predestinado. Amén. Habla de predestinación aquí el profeta. ¿Dónde voy? 25. Ok. Fíjense esto. A veces nosotros cuando vemos y llevamos o queremos que esta palabra, como dice la palabra, ir por el predicar el evangelio a toda criatura, y nosotros tenemos ese papel también. Todo creyente tiene que, o todo cristiano, llevar Cristo a otros seres humanos, a otras personas, para mostrar quién es Cristo, ¿verdad? Para decir que en Cristo hay una salvación. Pero cuando nosotros hacemos esas cosas, llevamos la palabra en predicación, mensaje, un amigo, una familia, e incluso hasta contactamos o tenemos relaciones con personas que no están en este mensaje, nos encontramos en que no ven eso, no entienden estas cosas. Amén. ¿Y eso es por qué? Vamos a demostrarlo a través de este mensaje de la siguiente manera. Fíjese. Y hubo esos grandes sacerdotes que se pararon allá, y rabinos que habían sido instruidos en la palabra. Escuchen esto. Y vaya, dice el profeta, que la conocían, claro que sí. Las palabras del Antiguo Testamento se la conocían desde la primera página hasta la última página. Amén. Fíjense, y vaya que la conocían intelectualmente. Y él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense lo que le dijo el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y su obra haréis. Piénsalo, hombre santo, uno no podría acusar de nada. Ahora, en la gran revelación hoy, ahora para restaurar nuevamente su parentesco, para traer nuevamente, pues él tenía que permitir que ellos se extraviaran. ¿Lo ven? ¿Lo vemos atrás? Grandes hombres intelectuales en la ley, que se conocían la ley mosaica o las leyes de Moisés desde la A hasta la Z. Y eran hombres santos, y vamos a decirlo de esta manera, que hacían todas aquellas cosas que Dios lo dejó a través del profeta Moisés. Pero cuando apareció el Creador, el dador de la vida, nuestro Señor, Él le dijo estas cosas: vosotros sois de vuestros padres el diablo, y su obra haréis. ¿Lo ven? Capten eso. Ahora dice, para traer nuevamente, ¿traer qué? Parentesco. Adán y a Eva, en la segunda, Adán y
la segunda Eva y el segundo Adán, él tenía que traer nuevamente esto. ¿Cómo? Pues él tenía que permitir, capten esto, él tenía que permitir que ellos se extraviaran. ¿Lo ven? Me salgo de la escritura y digo, si el pueblo judío hubiese reconocido a nuestro Señor Jesucristo, no se hubiera concretado el plan de redención. Amén. Se lo hubieran identificado. Ahora fíjense lo que dice el profeta. Esto es muy importante. Él tenía que permitir que ellos se extraviaran. Ustedes lo entienden. Él tenía que permitir que pecaran. Qué tremendo, ¿verdad? Permitirle que, fíjate a dónde sale aquí estas cosas ahora. Oh Señor. Él le permitió y le dio el libre albedrío. El libre albedrío. Él no podía obligarlo a que pecaran. No es posible. No lo podía obligar. Pero él permitió algo. ¿Lo ven? Aquellos hombres le permitió el libre albedrío para que ellos se extraviaran, hermano. Y tuvo que hacerlo para poder cumplir el tercer propósito. Amén. Usted lo entiende. Él no podía obligarlo a que pecaran y permanecer siendo Dios. Y después castigarlo por algo que él los obligó a que hicieran. No pudo, hermano. Él tuvo que permitir que saliera algo, que el libre albedrío, para que ellos se extraviaran y ahí poder él hacer lo que él traía para restaurar el reino. Amén. Pero cuando él entró en este arreglo con el hombre, ¿cuál arreglo? El de libre albedrío. Este arreglo con el hombre, entonces le permitió al hombre actuar según libre albedrío, igual como él lo tiene a usted hoy. Gloria a Dios. ¿Lo ven? El libre albedrío. Pero hermano, yo identifico al profeta, yo conozco este mensaje, yo sé que es la verdad, pero en el mensaje y en esta iglesia o en este mensaje están saliendo cosas también nuevas. El retorno, entre otras cosas, y ahí que sale el libre albedrío. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo captan, hermano? Me encanta esto de esa palabra de Dios. Pero cuando él entró en este arreglo con el hombre, entonces le permitió al hombre actuar según el libre albedrío, igual como él lo tiene usted hoy. Fíjese lo que acaba de decir. Se comporta de la manera que quiera. Usted tiene libre albedrío. Por lo tanto, si él puso el primero de esa manera, él tiene que ponerlo al segundo también así. ¿Lo ven? Él tiene que ponerlo a todo de esa manera. O para comenzar, él actuó equivocadamente, si no lo hace de esa manera, ¿cierto? Así pues, toda persona está sobre ese mismo fundamento. ¿Lo ves? Cuando Eva se alejó de la palabra, gloria a Dios, ella se alejó de su compañero. Y cuando la iglesia se aleja de la palabra, amén, a una denominación, por ejemplo, ella rechaza y comete fornicación con el mundo de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Suena claro eso? ¿Lo captó? Ve lo que hace cuando la primera Eva rechazó la palabra, y si la segunda Eva rechaza la palabra, entra en fornicación o comete fornicación con el mundo de la sabiduría. ¿Lo ves? No es solamente que vas a salir de la iglesia, no. Cuando rechaza la palabra.
¿Cuál palabra? Esta palabra. ¿Está todo el mensaje? Sí. ¿Lo puedes hacer? Sí. Es libre albedrío. Cuando rechaza las palabras, entra en fornicación con el mundo de la sabiduría del hombre. Amén. ¿Lo captan? Rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Lo ves? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dijo, cometiendo fornicación espiritual. Ahora, noten de nuevo, ¿cuál es su propósito triple? ¿Lo ves? 3 propósitos, ¿verdad? Manifestarse a sí mismo en Jesucristo. Para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para traer preeminencia. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo el Edén. Traer nuevamente aquello que se había perdido. Eso era lo único fuera de orden. Todo lo demás, suyas, estaba en el orden. Amén. Me encanta todo esto, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, en la parte cuando Dios permite que ellos se extravíen, quiero hacer referencia también en el libro de los sellos, página 493, vamos a ver si lo puedo ubicar aquí, para leerle un momento el texto. Fíjate, en el libro del 7º sello, de la revelación de los 7 sellos, en la página 493, Jesús o Dios tuvo que cegar a los judíos, dice, para que no reconocieran a Jesús. Si ellos hubieran sabido que al ver la señal que él tuvo, si hubieran estado en el estado correcto, como estaban allá, bajo la ley, cuando Dios le dio el mandamiento concerniente a un profeta, eso está en Deuteronomio, ellos vinieron a Jesús obrando así. Ellos hubieran dicho, este es el Mesías. Pero ¿por qué fue así? ¿Lo ves? Dios tuvo que cegar a los judíos para que no reconocieran a Jesús. Eso está aquí en el sello, en el libro de 7º sello. Fíjate, en este es el Mesías, pero ¿por qué fue así? Porque no fue así con los demás. Miren, fueron cegados, no lo podían ver y aún hasta hoy no lo pueden ver. ¿Lo ven? Y no lo verán hasta que ella nazca como nació una sola vez. Amén. Es una referencia porque Dios tuvo que cegar a los judíos. Y en la actualidad es así, hermano. En la actualidad ellos no reconocen a Jesús. Pero ellos van a reconocer a Jesús. ¿Cuándo? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, ¿no? Vamos a salirnos un poquito y entrar en la lectura, en la Santa Escritura. En Apocalipsis, si no me equivoco, con los 144,000. Amén. En Apocalipsis 7. ¿Lo ven? Los 144,000 sellados de la tribu de Israel. Ellos son los que van a ver a reconocer a Jesús en ese momento. ¿En qué momento? Cuando se esté revelando el 7º sello. Amén. Voy a leer un momento. Después, en el capítulo 7, en adelante, después que de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vivientes de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó en gran voz a los 4 ángeles, a quienes habían dado el poder de haber
de hacer daño a la tierra y el mar. ¿Lo ves? Lo voy a seguir leyendo. Y diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente los siervos de nuestro Dios. Amén. Los siervos de nuestro Dios. Ahora fíjese, el profeta dice que al pueblo de los judíos, él le dice los siervos. Y a los gentiles, o nosotros, le dice los hijos de Dios. Hay una diferencia entre los siervos y los hijos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de las 12 tribus de Israel, es decir, 12 de cada tribu. Amén. Hasta ahí los judíos van a estar sellados. Hasta cuando, en este caso, parezcan los 144,000 sellados. Amén. Y no solamente ellos, porque esto va a ser en la tribulación. Amén. Porque si leímos más atrás, la multitud vestida de ropa blanca, ¿quiénes son aquellos? Hay dos grupos aquí. El grupo del pueblo de Israel, o de la tribu de Israel, y de los gentiles, los que quedaron en la tribulación. Amén. Aquí lo dice. La multitud vestida de ropa blanca. ¿Lo ve? Eso lo pueden leer ustedes y con más tiempo, y pueden ver que aquí habla Juan sobre la visión, que se trata de una gran multitud que habían lavado su ropa. Amén. Ropas blancas. Amén. Entonces seguimos. Cuando Eva se alejó de la palabra, eso ya lo hablamos. Ahora, noten de nuevo, entonces, ¿cuál fue su propósito triple? Manifestarse a sí mismo en Jesucristo, ¿verdad? Para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para tener la preeminencia, para restaurar el nuevo Edén, traer nuevamente aquello que se había perdido. Eso era lo único fuera de orden. Todas las cosas estaban en su orden. Pero él tenía que permitir poner el hombre libre, el libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío moral, para que cayera para que así él pudiera ser salvador, para desplegar lo que existe en él, sus atributos de salvador, algo que tenía que perder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me captan? Amén. Entonces él tuvo que permitir esas cosas. Y él formó parentesco con el hombre que estaba perdido. Amén. Y se hizo un hombre, Dios hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjense, ahora vemos su misterio que él tenía escondido en la mente desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos captando, hermano? Amén. Fíjense, voy a leer el Pablo, apóstol de Jesucristo. Voy a leer aquí en el libro de los Efesios. ¿Lo ven? El primer capítulo en Efesios. Voy a leer esta parte también. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre amado. El primer capítulo, ¿no? Voy a leer aquí en el texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora fíjense, observen esto, que no está dirigido al mundo, sino a los santos y fieles en Cristo, que Jesús está en Efeso. Amén. Voy a leer. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo ven? Qué bonito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fíjese, lugares celestiales solo por un momento. Es la posición del creyente en Cristo. Es una definición que le da el profeta. Es la posición del creyente en Cristo. Lugares celestiales. ¿Lo ven? ¿Lo captan? Somos, según nos escogió. Ahora fíjate qué significa escoger. Escuchen con atención, hermano. Nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Desde la fundación, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Lo ven? Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En el amor. ¿Lo ven? Habiéndonos, ¿qué dice la palabra? Predestinado. ¿Lo ves? Él tuvo que permitir el libre albedrío, cegarlo a un grupo de personas. Lo tenía que hacer. Pero también hizo una predestinación. Amén. ¿Cuántos lo ven? Para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Predestinado. ¿Lo ven? Allí está el misterio. Él antes que Cristo o que otra cosa estuviera sobre la tierra, ve usted su gran misterio. Él escogió la novia sabiendo que Eva caería por descreer la palabra, sabiendo que ella caería. Pero él escogería una novia que no caería. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Este mensaje es bello, hermano, porque nos trae desde el inicio de la creación, muy sutilmente, con la palabra, identificando a nuestro Señor Jesucristo en todo. ¿Lo ves? Es un mensaje completo, sencillo. Fíjense, la novia que no caería. ¿Quién es esa novia? Gloria a Dios. Amén. Oh, qué bello. Que se aferraría a esa palabra sin importar lo que el resto del mundo tuviera que decir al respecto. Eso es un creyente. Eso es un elegido. Eso es un hijo e hija de Dios. Amén. Ellos se aferrarían a esa palabra. Ellos están predestinados a pararse allí. La adopción de hijos por medio de Jesucristo. Predestinó la iglesia para esa gran y gloriosa posición. Aleluya. Gloria a Dios. Eso merece un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que, mis queridos hermanos, tengan el privilegio en esta mañana, por medio de la palabra de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo, ser parte de esa novia, de esa segunda Eva que no caerá. Amén. A pesar de lo que ya comentó, de aquellas cosas, de aquella palabra o de aquella iglesia que comienzan a sacar la palabra. Amén.
Gloria a Dios. Que Dios nos guarde de todas estas cosas, ¿verdad? Ahora ven ustedes. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué es eso? Cristo es el misterio de Dios revelado, ¿verdad? Ahí está, hermano. Ahí lo tiene. Ahí está el cuadro perfecto. El escenario se lo llevó a esto. Ahora, ven ustedes su secreto. Qué bello, ¿verdad? ¿Para qué? Para restaurar a Eva caída, siendo ella un tipo previo de la iglesia. Y ahora noten cómo Dios abrió el costado de Adán. Escuchen, eso lo saben, están en Génesis, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso de esto. El costado de Adán y sacó a Eva de su propia carne y sangre. Amén. Y dividió su espíritu entre masculino y femenino. Y lo puso en Eva, el femenino. Tomó las costillas de su costado y de ella creó a Eva. Así Dios hizo lo mismo tomando del costado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué salió del costado de nuestro Señor Jesucristo? Sangre y agua. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo me gozo con esto? De su propio costado de Cristo, la sangre y el agua. Amén. Y Cristo es la palabra. Y tomó la palabra y formó su iglesia. ¿A quién? A Eva. A la dulce Eva. ¿Ven? Este dulce es mío. Está aquí. La palabra. Esa dulce Eva. De nuevo para sí, redimidos por la sangre que salió de su cuerpo, hermano. Qué hermoso. Ahora lo ven. Ven todo el escenario, el cuadro, 3 propósitos. Qué bonito, hermano. La congregación dice amén. Amén, hermano. Qué bello, ¿no? Ahora, viniendo a través de las edades, él ha estado lentamente desarrollando este misterio. Eso es correcto. No vamos a entrar en las edades ahorita, ¿verdad? Pero sabemos que él lo está lentamente mostrando a través de estas edades. ¿Lo ven? O desarrollando este misterio, mejor dicho. Fíjense, para estar seguro de que todo el rapto, ahora Lutero fue lo vuelvo a repetir, para estar seguro de que todo el rapto, dice el profeta. Ahora, Lutero fue una parte, ¿verdad? Wesley fue una parte, ¿verdad? Los profetas fueron una parte. Todos ellos estuvieron en el proceso de los sellos, de la edad de la iglesia, ¿sí o no? Amén. Los profetas fueron una parte. Si ellos no son parte, se dice que si no son parte, es la revelación tan sencilla de que ellos componen el cuerpo. Los pies, los dedos del pie, brazos y todo eso hasta la cabeza, a la cual llegamos en unos minutos. ¿Lo ven? Eso compone la plenitud del rapto. Es el cuerpo de la palabra, que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora noten a través de las edades, él gradualmente ha venido dando a conocer esto lentamente desarrollando el misterio por medio de los profetas y por medio de tipos. Ahora, podemos ir a eso expresándose a sí mismo. Él se expresó en Moisés. Amén. Miren a Moisés, nacido en tiempo de persecución de los niños, ¿verdad? Todo lo que pasó por Moisés. Él también se expresó en José. ¿Lo ves? En el Antiguo Testamento. Fue expresado en los profetas. Amén. Nacido entre denominación, sus hermanos. Amén. Ellos los odiaron. ¿A quién? A José. Sin causa, porque él era espiritual. Veía visiones, ¿cierto? Y ustedes saben la historia de Josué. Amén. Que fue llevado
¿verdad? Y fíjese que la palabra dice, o dice el profeta, que José, que nadie podía tocar o venir al faraón sin primero ver a José. ¿Lo ve? ¿Qué tipifica eso? ¿Lo ve? Ningún hombre puede venir al Padre sino al Hijo. ¡Qué bello! ¿Verdad? Y cuando José dejaba el trono, aleluya. Cuando José dejaba, fíjate, entonces cuando José y nadie lo podía tocar ni venir al faraón sin primero pasar por él, eso tipificaba al Padre, ¿verdad? Y al Hijo. Y cuando José dejaba el trono, sonaban las trompetas, toda rodilla doblaba, viene José. Gloria. Y algún día, escuche, y algún día, gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, ¿habrá alguien que no está captando esto? ¿Ah? Estamos finalizando ya por el tema. Y vendrá un día, ¿verdad? Gloria a Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando Él deje el trono de su Padre. Amén. Tipo de José. Para venir, toda persona será testigo que Él es el Hijo de Dios. Amén. Oh, ¿será demasiado tarde entonces? Hágalo ahora, dice el profeta. Gloria a Dios. ¿Lo ves? Llegará el momento, llegará ese día cuando el Hijo deje el trono y venga de nuevo. Pues la Biblia está escrita en misterio. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, le agradó al Padre por eso, porque fue escrito en misterio. Ahora, la venida del Señor está en misterio. Nosotros no sabemos cuándo viene Él y cómo viene, pero sabemos que viene. Amén. Gloria a Dios. Y así también todos los misterios de Dios esperaban por este día postrero. Sí, hermano. Todo desde la primera edad y mucho más allá estaban esperando o esperarán hasta estos días postreros cuando aparezca el Señor, cuando venga el Señor. Gloria a Dios. Después que haya sido completado, entonces Él revela y muestra lo que ha hecho. Amén. Fíjese que dice que nunca dio su misterio plenamente. Amén. Eso es pura verdad. ¿Cómo lo vemos? Fíjense. Lutero, él solo predicó justificación, ¿verdad? Simplemente golpeó fuerte en esa edad. Él no sabía que era esa edad. Vino Wesley también, hizo lo mismo, golpeó también en esa edad. Muchos se desprendieron de allí, surgiendo las otras iglesias. Luego llegó Pentecostés golpeando fuertemente y ellos se organizaron, y regresaron nuevamente a la muerte, como veremos en unos minutos, regresando de nuevo a la muerte. Y después vino la revelación del misterio para revelar de que se ha tratado todo, por lo cual estas pequeñas doctrinas, como Lutero produciendo el catecismo y otras cosas, Wesley trayendo esto y otras cosas, y estas otras cosas, y luego Pentecostés trajo organización, y de igual manera, estoy leyendo un poco rápido para avanzar en esta parte que ya nosotros conocemos, por medio de las Escrituras. Entonces, y todo eso no conociendo otra cosa, porque luego regresa en los días postreros y tomar todos, escuchen, estos misterios y claramente explicarlo, revelarlo. ¿Por qué? Porque es todos los días, en los días postreros, cuando este gran misterio que Dios tenía en su corazón esté siendo revelado.
y fíjense, y cómo, sin tocar ese tema, oíme allá, es como los 7 misterios de los últimos 7 sellos, los misterios de ellos, los sellos ya habían sido rotos. Cada edad se había cumplido. Amén. Sí, Señor. Eso se explica en las 7 edades de la iglesia. Pero ellos dejaron muchas cosas dispersas y Dios, no queriendo que estas cosas estuvieran dispersas, Él regresa y recoge esas cosas, esa doctrina que ellos comenzaron y la expulsó y la reveló las cosas completamente. La misma que Él está haciendo ahora al revelar el misterio de Cristo. Amén. Estamos viendo de cómo Él era el propósito triple de Dios. ¿Lo ves? Nos remontamos ahí un poco y cómo Él lo trae al propósito triple de Dios para la iglesia, dando a conocer a Él, revelándolo. Amén. ¿Lo captan? ¿Lo ven? Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bello. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bello, hermano. Gloria a Dios. Fíjense. Voy a tocar este fragmento sin profundizarlo en la escritura. Dice el profeta, ¿qué es entonces? Escucha, ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría, ¿verdad? Pues hermano Abraham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Fíjese lo que hemos hablado y capten todo lo que se ha dicho en esta exposición de la palabra. Es la revelación, escuche, de Jesucristo personalmente, lo es, qué bello, en usted. Qué bello. Aleluya, gloria a Dios, qué bello, hermano. Es la revelación, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, Cristo revelándose, ¿verdad? Con 3 propósitos, ¿verdad? O triple, ¿verdad? Dios dándose a conocer, tener la primicia y restaurar el reino, ¿cierto? Entonces, el nuevo nacimiento, le pregunta al hermano Brian, ¿y qué es? Y él dice, es la revelación de Cristo personalmente en usted, hermano. Oh, hermano, yo digo un amén. Ven, que uno, vea, no que usted se haya unido a una iglesia o haya dado la diestra en compañerismo o que haya hecho algo diferente, que haya citado en algún credo, prometió vivir según un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a usted. Y no importa lo que cualquiera diga, dice él, el profeta, o lo que suceda, incluso lo que suceda, es Cristo, ya sea pastor, sacerdote, lo que pudiera ser, es Cristo en usted. Esa es la revelación sobre la cual fue edificada, ¿qué? La iglesia. Amén. Usted, la iglesia. ¿Qué es? Es Cristo revelado, dice la palabra. Él es la palabra y cuando la palabra es revelada, entonces ella misma se expresa. ¿Lo captó? Epístola expresada. Amén. ¿Ven? Ese es el propósito de Dios con Jesucristo. Era expresarse a Él mismo para tomar sus propias leyes y vivir según sus leyes. Amén. Cumplir su ley según la muerte. Y Cristo Dios murió en carne para así condenar el pecado en la carne, para poder traer a sí mismo una novia gloriosa, redimida, de nueva, la cual creerá solamente en la palabra del Dios.
Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo. Amén. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y para toda edad. ¿Lo ven? Para todas las edades, incluso la de Wesley, Lutero, todos ellos. Con su condición de que dejaron ciertas partes inconclusas, ¿verdad? Que el misterio no fue ahí revelado, pero fueron también para esa edad las señales, echar fuera demonios y hablar en lengua y todas esas grandes manifestaciones de los dones que seguirían, y no fue que quizás o deben, ¿verdad? Sino que seguirían. Ella le seguirían y cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es un amén. Entonces, ya hablamos que es el nuevo nacimiento, ¿sí, verdad? ¿Y qué es? Es la revelación. Amén. Ahora fíjense. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El nuevo nacimiento es Cristo, ¿verdad? Es la revelación, ya lo dijimos. Dios lo ha revelado a usted, este gran misterio. Y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué nos ocurre cuando se reúne todo ese grupo en donde la revelación está perfectamente en armonía? Y Dios expresándolo a través de su palabra, con los mismos hechos, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la palabra, o si la iglesia únicamente conociera su posición, ella lo sabrá algún día. ¿Lo ves? Entonces acontecerá, ¿qué acontecerá? El rapto. Cuando ella lo sepa, ahora fíjense, ¿lo ves? Ustedes dicen, hermano Abraham, pero eso no es seguro que lo es, o eso es verdad. Mira lo que dice el profeta. Pablo nunca conoció a Jesús físicamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo nunca lo conoció a él. La única manera que el Pablo lo conoció fue por una revelación, por una visión. Es correcto. La congregación dice amén. ¿Sí o no? Pablo solamente conoció a Jesús a través de la revelación, igual como Pedro. ¿Lo ves? Pedro sí le había visto a él en carne, pero no lo conoció según la carne, pues Jesús le dijo, carne ni sangre te lo ha revelado, ni siquiera mi propia vida te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado las cosas a ti, que Él es la palabra de Dios, y sobre esta roca edificará mi iglesia. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces fíjense, hermano, la única manera de ser salvo es conociéndolo a Él. ¿Por qué? Por revelación, como lo hizo Pablo y Pedro, por revelación. ¿Revelando a qué? A Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios manifestado en carne, el mismo de ayer, hoy, por siempre de los siglos, y que Él trajo un propósito, o mejor dicho, Él tenía que hacer algo para poder llegar a estas condiciones en las que estamos ahorita, ¿verdad? Que Él ya supo, o Él sabía, que la primera Eva iba a caer, igual que el primer Adán, pero Él trajo una segunda Eva. ¿Y quién es el segundo Adán? Él mismo revelado en carne, amén, en este mundo, y que de su costado salió la novia, la segunda novia. Ahí están esos tres elementos o esos tres propósitos en el misterio de Dios revelado. Gloria a Dios. Ahora, mientras nosotros, los creyentes de Dios,
Escuchen esto. Mientras no se tenga esa revelación, ahí tenemos que buscar qué es el nuevo nacimiento. Acabamos de explicar, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, dice el profeta, pero la única manera de ser salvo es conociendo a Él por medio de revelación. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado con la palabra? ¿Cuántos creen que esto le ha llenado su corazón? ¿Cuántos creen que se van aquí diferente a lo que cuando entraron? Entonces Dios está haciendo algo en cada uno de nosotros. Dios se está revelándonos a través de su palabra. ¿Cree usted que Dios se le ha revelado a usted? Claro que sí, a través de su palabra. Porque Él es el mismo de ayer, hoy, por siempre, de los siglos. ¿Verdad? Y Él está revistiendo o preparando a una novia, ¿verdad?, para recibirla arriba, o recibirlo a Él arriba, sin manchas y sin arrugas. Amén. Entonces, esta exposición de esta palabra, si no ha llegado a nuestro corazón, es porque hay ahí simiente, hermano. ¿Amén? Entonces, si usted captó esto, es porque nos vamos y recordamos que David dijo: cuando un abismo clama, hay otro que responde. Hay cultos de adoración, hay cultos de gozo, pero hay culto de la palabra, como una escuela dominical. Y esta vez quise llevarle esto, la palabra, que se lleven la palabra, porque ya el profeta lo dijo, ya los tiempos de gozo, de dones, ¿verdad? Ahorita es la manifestación de la palabra, la revelación de Cristo a través de su palabra. Y eso es lo que nos da a nosotros la salvación en esta edad. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se siente contento? ¿Se siente satisfecho con la palabra, hermano? Que es la que enriquece y no da tristeza. Amén. Creo que hasta aquí lo vamos a llevar, porque hay otras cosas aquí que no quiero tocar, porque entonces lo dejaría inconcluso por el tiempo. Pero es muy bonito este mensaje. Es un mensaje muy completo, y si pudiera decir muchas cosas aquí, que saldría aquí tan cosas muy buenas. Pero Dios en este día, en esta mañana, Dios quiso que esto saliera en esta mañana para los corazones que requieren alimentación espiritual a través de su palabra. ¿Ven? Gloria a Dios. Aleluya.